Llegó el momento de definir nuestros primeros tokens. Y para esto es importante entender cuál es el subset, cuál es el subconjunto del lenguaje de programación Platzi sobre el cual vamos a definir estos primeros tokens. Aquí tenemos este subconjunto y como podemos ver, tenemos números, tenemos variables e identificadores que en inglés se llaman identifiers. También tenemos unas cuantas keywords, por ejemplo, la parte de procedimiento o la parte de variable, y tenemos varios caracteres especiales. Tenemos punto y coma, tenemos paréntesis, tenemos el símbolo de asignación, etcétera, etcétera. Para poder definir nuestros primeros tokens, nosotros vamos a generar un archivo que se llama token.py y vamos a generar dos clases. La primera es el tipo de token y esto va a ser un enum. Normalmente se utilizan los enums cuando tenemos una lista de valores finitos que necesitamos diferenciar. Entonces vamos a utilizar directamente aquí un enum. También vamos a utilizar la clase token para definir qué es un token. Y aquí específicamente vamos a decir que un token tiene un tipo, es decir, qué tipo de token es, y tiene una literal, que es simplemente su valor en un string. Con esto podemos pasar ya a nuestra línea de comandos para comenzar a escribir código. Ya estamos adentro de nuestra terminal y recuerda que todo el código de esta clase la puedes encontrar adentro de GitHub y el vínculo va a estar dentro del sistema de comentarios. Lo primero que quiero mostrarte es que estamos ahorita en el branch main y también tenemos otra branch lista para nuestro primer pedazo de código que se va a llamar la definición de tokens con el número de la clase. Entonces, si tú quieres identificar cuál es el código relacionado con esta clase, simplemente puedes ver el branch y escoger, por ejemplo, el de la clase 5. Lo primero que tenemos que hacer ahorita en nuestro código, si te das cuenta, nada más tenemos un gitignore y un requirements.txt. Adentro del gitignore, lo único que tenemos son algunas definiciones relacionadas con archivos de Vim que yo no voy a utilizar, archivos de Python compilado que nosotros no queremos utilizar y el ambiente virtual y el caché de Python. También tenemos ciertas librerías que vamos a utilizar en requirements.txt que, como te dije, son simplemente dos. Nose, que nos va a permitir correr los tests, y MyPy, que nos va a permitir definir o analizar la parte de los tipos dentro de Python. Recuerda, vamos a utilizar Python 3.8. Entonces, comencemos creando nuestro ambiente virtual con la instrucción Python 3.8, el módulo VNV, y vamos a crear nuestro ambiente virtual en VNV. Esto debe tomar un segundito y vamos a activar nuestro ambiente virtual con el comando VNV bin activate. Ya estamos dentro de nuestro ambiente virtual, lo podemos ver porque al inicio de nuestra línea de comandos nos sale VNV. Ahora queremos instalar directamente los requerimientos y para esto vamos a utilizar pip3 install -r requirements.txt y esto nos va a instalar Nose y luego nos va a instalar MyPy. Ya los tenemos instalados. Por ejemplo, podemos ver Nose test y ahí nos está diciendo que ha corrido 0 tests. Muy bien, con esto ya tenemos listo nuestro proyecto para poder comenzar a generar nuestro código. Entonces vamos a cambiar de branch. Como les dije, tenemos ya una branch hecha. Vámonos a ese branch con git checkout y el nombre del branch. Ya estamos dentro de este branch. Ahora sí, vamos a pasar directamente a la parte de código y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro directorio que se va a llamar LPP, lenguaje de programación Platzi, y vamos a generar un archivo adentro del LPP que se va a llamar token.py. Vamos a abrir nuestro editor de texto. En este caso yo estoy utilizando Vim, pero tú puedes escoger cualquier editor que a ti te funcione. Y vamos a escoger el archivo token.py. Ya estamos adentro de nuestro archivo token.py y vamos a generar primero varios imports. El primero es del módulo enum. Vamos a importar 3 módulos o 3 funciones y clases. La primera es auto,
que nos va a permitir simplemente que automáticamente se asigne un valor al enum. Aquí no nos interesa. Más adelante dentro del curso sí nos van a interesar los valores de enums. Vamos a traernos la clase enum y vamos a traernos un decorador que es unique, que el cual nos permite definir que nuestros enums son únicos dentro de nuestro programa. También nos vamos a traer del módulo typing la clase named tuple. Seguramente tú sabes cómo se hacen named tuples en el pasado desde el módulo de collections. Pero una vez que nosotros generamos o estamos utilizando typing, la buena práctica es utilizar la clase named tuple y de ahí generar nuestro named tuple. Teniendo esto, vamos a generar primero nuestra clase que se llama token type. Va a jalarse los diferentes tipos de tokens y va a ser un enum. Y vamos a comenzar a generar nuestros tokens. El primero es assign. Y ahora le vamos a poner auto porque no nos interesa el valor. El segundo es la coma. Y le generamos también auto. El tercero es end of file, es decir, que terminó el archivo. Le damos auto. Luego una función. Function. Auto. Y ya pueden comenzar a ver el patrón que nosotros vamos a utilizar. También podemos generar ident, que significa identificador o identifier. Básicamente los nombres de nuestras variables, etc. Y legal, es decir, cuando un token no pertenece a nuestro lenguaje, vamos a generar int, es decir, los enteros, y con esto vamos a identificar que tenemos enteros. Left brace, que es la llave izquierda. Vamos a darle auto. Let, que es nuestra definición de variables. Si ustedes vienen del mundo de JavaScript, también pueden identificar que ahí las variables se asignan con el keyword let. Luego el paréntesis izquierdo. El símbolo de suma. Y se dan cuenta, los estoy haciendo en orden alfabético. Esta es una buena práctica de tal manera que sea muy fácil saber o poder encontrar los diferentes tipos de token. Si tú sabes el número de token o el nombre del token, puedes identificarlo rápidamente. Ahora, el paréntesis derecho. Y aquí casi los engaño. Aquí es right brace. Que este también está en auto. Casi me paso la parte de el orden alfabético. Y por último, semicolon. Auto. Ahí ya tenemos definidos nuestros tokens, pero nuestro enum ahorita puede ser cualquier tipo de enum. Y para esto es el decorador unique. Entonces simplemente vamos a ponerle el decorador unique arriba del token type, de tal manera que podamos saber que nuestros tokens son únicos. Y ahora sí, vamos a generar nuestro clase token. ¿Qué es un token? ¿No? Entonces vamos a generar nuestra clase token, que es un name tuple, o extiende name tuple. Y aquí simplemente vamos a poner los valores que en principio debería tener un token. Es decir, debería tener un token type. Y esta notación por primera vez seguramente la estás viendo dentro del mundo de typing. Es decir, en Python podemos poner el tipo que vamos a tener un token type de tipo token type. Y vamos a tener una literal, otra variable que se va a llamar literal, que es de tipo string. Ahora, vamos a generar también un donder method. En este caso, el donder method string, que nos va a permitir saber cuando nosotros imprimamos este token, ¿qué hay adentro de este token? Aquí otra cosa que seguramente es nueva para ti es esa flecha. Esto significa dentro del mundo de typing de Python que esta función va a regresar un string. Entonces vamos a generar este string que debe regresar y simplemente vamos a decir que el type es con una concatenación que es self token type. Y vamos a decir que la literal es self literal. Esta función
str lo que nos permite es controlar la función global o el built-in function de Python str. De tal manera, y aquí simplemente voy a hacer un poquito de pseudocódigo, de tal manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, un token y lo inicializamos y tiene un token type, imagínense que este es un token type de tipo coma, es decir, va a tener un valor con una coma. Cuando nosotros digamos str token, aquí estamos controlando qué es lo que va a regresar str. Y esto es lo que hacen todos los Dunder methods. Nosotros en Python podemos controlar qué es lo que hace el símbolo suma, qué es lo que hace el símbolo len, cómo podemos generar comparaciones, etcétera. Y todo esto lo hacemos con Dunder method. En este específicamente, lo único que vamos a controlar es esta suma, ¿no? Entonces, vamos a borrar este pedazo de código, vamos a guardar nuestro código y con esto tenemos nuestras primeras definiciones. Aquí ya pudimos definir qué es un token type y cuáles son los diferentes token types que vamos a utilizar en esta primera iteración. Y luego, ¿qué es un token? Es una estructura de datos que tiene dos variables internas o dos parámetros, que uno es token type de tipo token type y el segundo se llama literal de tipo string. Con esto tenemos listo nuestro primer pedazo de los tokens. Y te invito a que utilices el sistema de comentarios si te quedó alguna duda, etcétera, etcétera. Sé que ahorita esto puede parecer un poquito confuso, pero te aseguro que conforme vayan avanzando en las clases vas a entender por qué son tan importantes la definición de tokens y la definición de token type que vamos a utilizar extensivamente a lo largo de la construcción del Lexer. Nos vemos en la siguiente clase.